Quiero hacer una consulta porque estaba siempre armonizando todo esto con el pastor Mario, porque cuando son ese tipo de conferencias que tienen que ver con la familia, matrimonio, lo que sea, uno armoniza no lo que uno va a predicar, pero como las áreas que se van a cubrir, y que el pastor o los pastores, cuando son varios, lo ven como una necesidad. Hay dos aspectos que a mí me gustaría someterlo a votación, con el permiso del pastor, donde ustedes expresen en cuáles áreas necesitan que traiga esta enseñanza que es solamente para hombres. Hay una enseñanza que tengo acerca del liderazgo masculino en la familia, y esa es la que está dentro del esquema. Pero también hay otra enseñanza que habla acerca del rol del esposo con la esposa, cuáles son la manera en la que nosotros tenemos que aprender a amar a nuestras esposas. ¿Prefieren algo que tiene que ver con el hombre y lo que es el liderazgo masculino en la familia? ¿O prefieren algo que tiene que ver con la relación del esposo con la esposa en su vida matrimonial? Ambas cosas son de la familia, porque recuerda que la familia es el matrimonio y los hijos. Así que con el primero, que tiene que ver con el liderazgo masculino de la familia, ¿cuántos de ustedes dicen, yo prefiero oír algo de eso? A ver, levanten la mano. Tengo una, dos. Tienen que votar, déjame decirle, tienen que levantar la mano obligado. Sí o sí, sí o sí. No podría dar un poquito de las dos cosas. No se puede. No, de media hora, Walter. Más estoy preguntando. No, yo sé, no entiendo. Ojalá poder hacerlo. En los dos. Lo que es el liderazgo masculino, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo que tiene que ver con la esposa, cómo nosotros tenemos que amar, cuidar, ayudar a nuestra esposa. A ver, levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, son menos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Vamos a hablar acerca del liderazgo masculino en la familia. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 26. Mateo 1, del 18 al 26. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como le digo, vamos a hablar acerca del liderazgo masculino en la familia. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te bendecimos y te alabamos en esta mañana por apartarnos a nosotros los hombres para poder entender, comprender, valorar todo lo que significa ser un hombre en
una familia. Tú tienes un plan con cada uno de nosotros al animarnos a constituir familias. Oramos, Señor, que por la gracia de Dios tú nos ayude y nos dirija con tu poder y tu gracia. En tus manos los encomendamos. Toma control de tu siervo y de cada uno de nosotros que estamos aquí, para que por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús te honremos, te glorifiquemos y te amemos. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El versículo que el Señor tuvo que decirle a una congregación que estaba a falta de la autoridad de los hombres. Había una congregación que tenía muchos problemas que, según Dios, nosotros los hombres somos los encargados de resolver. Y esa era la iglesia de Corinto. Es la iglesia más conflictuada que aparece en la Biblia. Tiene muchísimos problemas. Primera de Corintios, el capítulo del capítulo 1 hasta el 16 menciona una serie de problemas que una congregación no debería tener bajo ninguna circunstancia. No debería tener, no debería desarrollar. Y después de mandarle muchas informaciones para decirle esto, aquello, lo otro, al final, y corregir todos esos males, al final el apóstol Pablo le dijo: portaos varonilmente. Así le dijo. En otras palabras, los hombres, quiero dejar esa tesis en la mente, en el corazón de cada uno de ustedes. Los hombres fuimos creados por Dios para resolver, no para complicar. Fuimos creados para resolver, no para complicar. Cuando nos llevamos de nuestra personalidad y de nuestra forma de pensar y de ser y de creer, vamos a ser instrumentos de complicación. Cuando nos dejamos llevar de Dios y somos humildes y mansos, vamos a ser instrumentos de solución. Y hace años que yo tomé la decisión que en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en la iglesia, en el grupo de pastores que dirijo allá, que tenemos una asociación de pastores, y donde quiera que yo me encuentre, yo no voy a ser un ente de complicación, sino un ente de solución. Y eso es lo que hace posible que nosotros podamos ser instrumentos de Dios en su gracia. Y el primer lugar donde nosotros tenemos que aprender eso es en nuestra familia, en nuestro hogar. Pero para eso se requiere que nosotros entendamos que somos los líderes y que aunque nuestras esposas también tienen una posición de liderazgo en un aspecto, pero los líderes del hogar somos nosotros. Como ande el hogar es responsabilidad de nosotros. Recuérdense lo que dice la Biblia con respecto a Elí y lo que le dije, que Dios nunca le llamó la atención a los hijos de Elí ni a la esposa de Elí, sino a Elí. Entonces es nuestra responsabilidad. Y eso nos ayuda, quiero ayudarlos a ustedes, para que ustedes hagan una vista de las situaciones que ustedes ya saben que están manejando en sus matrimonios y familias. Y que por favor ustedes no acusen ni a sus hijos ni a su esposo, sino que ustedes le digan: este es el problema, yo estoy aquí para ayudar a la solución. Porque eso es lo que yo digo que es la verdadera masculinidad. Es el que dirige para mantener la armonía, el desarrollo, la sanidad, el progreso y todo lo bueno que ocurre en nuestras familias, y enfrentar con la gracia de Dios y con los recursos que Dios nos ha dado soluciones. No quiero alargar mucho esta introducción. ¿Saben lo que? Quizás si usted, no quiero, pero si usted fue un día a la universidad, hay una materia que se llamaba, que es método científico. Y el método científico tiene 6 pasos. Usted
¿Alguno de ustedes oyó hablar de los pasos del método científico? Sí. ¿Cuál es el primer paso? Observación. Simple. Observación. Se observa un fenómeno o se observa una necesidad y hay un grupo de personas que se dedican a solucionarlos. A veces, como Thomas Edison, tuvo más de 900 intentos antes de descubrir la luz eléctrica. Pero él fue persistente, y por él tenemos la solución a eso. O como Tesla y otros que también vieron muchas situaciones. Entonces nosotros tenemos que aprender que la observación sigue siendo el método bajo el cual uno mira el lugar y dice qué es lo que no está bien o qué es lo que debe estar, lo que está mal o lo que debe estar bien. Y en base a eso, nosotros tenemos que sentarnos, no a acusar a nadie, no para retraírnos, no para sentarnos a ver televisión, no para ver juegos de fútbol, no para ningún entretenimiento. Hasta que usted y yo no solucionamos y hacemos lo que tenemos en el hogar, no se siente a ver televisión, no se siente a abrir las redes sociales, no lo haga. No lo haga. Dedíquese a eso. Y uno de los mejores hombres que yo conozco en la Biblia para hablar acerca de eso, hay varios, hay otro en el Antiguo Testamento del que yo digo que es el mejor marido del mundo, que es Elcana. Pero aquí yo encuentro que el mejor esposo que yo he visto, el mejor líder de la familia, aparte obviamente junto con Abraham y otros más, es José, el esposo de María. Alguien dijo que la crisis en los hogares y en la familia del mundo es generada por falta de liderazgo masculino en el hogar. De ahí es donde viene todo, absolutamente todo. De manera que aquí encontramos a un hombre, hermanos, que no puedo tomar mucho tiempo como lo hago cuando hablo acerca de esto. Solamente piénselo bien. Dios le entregó la dirección humana de su hijo a un hombre. Mire, eso es algo incomprensible. Porque Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, pero fue hombre. Y todo hombre, niño, que no vino ya encarnado adulto, sino un niño, necesita de un padre. Necesita de un padre. Y que Dios haya puesto a su hijito, a su hijo, en las manos de un hombre, eso dice mucho. Porque un hombre tiene el poder de formar o deformar, o de formar o de deformar. Ahora, usted me pregunta que le explique eso, nunca le haga esa pregunta ni a mí ni a nadie. Porque una de las cosas más difíciles en la teología es lo que se llama la doctrina de la kenosis. La doctrina de la kenosis es cómo es que pudo habitar en un hombre, en alguien, una persona 100% humana y 100% Dios. Y eso nunca lo han resuelto los teólogos, ni lo van a resolver. Porque es un misterio. Es un gran misterio que no nos interesa a nosotros resolver. Pero algo que yo siempre miro es que yo miro al Señor de dos maneras. Veo a Cristo como el Hijo de Dios, con mayúscula, que fue el que hizo milagros, sanidades y todo lo demás. Pero también veo a Cristo, el Hijo de Dios, en minúscula, cuando Él dice, yo no puedo hacer nada, sino lo que veo hacer mi Padre Celestial. Pero también a Cristo como en minúscula, en la parte humana, cuando dice, como veremos más adelante, en Lucas el capítulo 2, versículo 52, que Él estuvo sujeto a sus padres. Entonces, José recibió esa delegación de autoridad del Hijo de Dios encarnado aquí en la tierra, que aún siendo un hombre pecador, tenía las cualidades espirituales que, vamos a dar ese término, hermanos, lo hicieron confiable frente a los ojos de Dios. Y eso es algo que también debe animarnos a nosotros a hacerlo. Las características que describen a José nos muestran el tipo de creyente que era
el tipo de esposo que era y el tipo de padre que él era. Porque en esas tres áreas nosotros tenemos que funcionar bien. Como cristiano, como esposo y como padres. Tenemos que dedicarnos a eso. Y yo digo que nadie puede ser un buen esposo o un buen padre si no es un buen cristiano. No lo puede ser. No hay manera, aunque lea todos los libros del mundo, el ser un buen padre y el ser un buen esposo está íntimamente relacionado a nuestra relación con Dios y a la calidad de ella. ¿Cómo encontramos a José? ¿Cuáles son las características de un líder espiritual en la familia? Miren el capítulo 1, versículo 19. Dice, José su marido, como era justo. Primero, la primera característica del liderazgo masculino es que debe ser un creyente salvado y transformado por Dios. Eso es lo primero. Salvado y transformado por Dios. Y mire por qué digo eso. En el Antiguo Testamento se usa la palabra justo para más que cualquier otra palabra para describir a un creyente. En el Nuevo aparece, pero muy poco, muy poquito. Y le voy a explicar por qué. Pero la palabra que se utiliza para definir es la palabra justo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa muy poco y como le dije, le voy a explicar por qué. En el Nuevo Testamento el justo es aquel que no es hecho justo por Dios, sino declarado justo cuando esa persona acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como el único medio para Dios perdonar sus pecados. Y somos declarados justos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, la justicia de Cristo nos es imputada, nos es puesta a nosotros y Dios perdona nuestros pecados porque Cristo ya pagó por ellos en la cruz del Calvario. Ya Él pagó. Y en ese momento somos declarados justos. En el Nuevo Testamento, un justo es aquella persona que lo es en el momento que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. En el Antiguo Testamento era aquel que abrazaba a Dios como su Dios, que es el equivalente a salvación, pero también era aquel que abrazaba los mandatos de Dios en su vida y vivía una vida de armonía con lo que la persona que en él creía y lo que la persona decía, en este caso Dios, que nosotros debemos hacer. O sea, en el Antiguo Testamento se evidenciaba a través de su vida. En el Antiguo Testamento se evidenciaba a través de eso. El tiempo obviamente no nos da, pero solamente le leo algunos versículos. Aquí del justo, pues tenemos muchas enseñanzas. Dice que el justo es una persona que tiene una relación íntima con Dios. En el libro de Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. O sea, con aquellos que cumplen sus mandatos. En el Antiguo Testamento no es solamente el que es salvo, sino que vive una vida en armonía y en obediencia a los mandatos de Dios. Usted tiene que aprender esa diferencia, porque en el cristiano ambas cosas tienen que estar presentes hoy en día. Lo del Nuevo Testamento, la salvación por la fe en Cristo, y también lo que es la visión de lo que es un justo. En el libro de Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Es alguien que es una garantía de bienestar a sus hijos. Le estoy tomando dos de las menciones del libro de Proverbios, que menciona mucho el libro de Proverbios al justo, muchísimo. Pero aquí hay dos. Es una persona que es descrita, que tiene una comunión íntima con el Señor, y es una persona que beneficia, que trae bienestar a sus hijos, como dice la Biblia, pero es porque tiene una vida de integridad, una vida consagrada y dedicada a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos del mundo. Y por eso aquí encontramos a José. Y José
vivió en el periodo del Antiguo Testamento. O sea, el periodo de vida de José no fue en el periodo de la gracia, fue en el periodo del Antiguo Testamento, que usted sabe cómo vivió nuestro Señor Jesucristo, que habla de Cristo, que fue un hijo de Dios, el libro de Gálatas, nacido bajo la ley. Así lo define, porque el tiempo de la gracia obviamente comienza con el libro de Hechos y la obra de Cristo y el inicio de la iglesia. De manera que el justo es una persona, hermanos, que vive en armonía con los mandatos de Dios. Ha sido transformado por el Señor. Y hermanos, tengo que estar aconsejando a muchos cristianos asuntos matrimoniales o familiares. Y cuando me toca ir a la casa de un hermano a aconsejarle o viene a mi oficina, lo primero que yo miro, si es de nuestra iglesia, lo primero que me llega a la mente, ¿qué tipo de creyente es? Porque el pastor conoce sus ovejas. Y si yo sé que es uno de estos cristianos que viven en comunión con Dios, que son creyentes que se han dedicado a servir al Señor, que siempre oran, que leen su Biblia, que tienen una vida de integridad, yo digo, aquí yo voy cómodo. Pero esos son los cristianos que tienen 20 años en la iglesia y que no se nota crecimiento y que tienen los mismos males de su carácter. Porque ahí es donde yo me doy cuenta la persona que ha sido transformada por Cristo. Si usted tiene un carácter transformado, es una evidencia de que Cristo está trabajando en su vida. Porque nosotros los hombres somos muy definidos con respecto a las cualidades de nuestro carácter. El carácter son las cualidades que tiene un ser humano. Y todo ser humano tiene cualidades negativas y cualidades positivas en su carácter. Cuando decimos que una persona tiene un mal carácter, es cuando las cualidades negativas son dominantes en su relación con los demás. Cuando decimos que una persona tiene un buen carácter, es que las cualidades positivas o buenas son dominantes en su vida y en su relación con los demás. Y por eso que el apóstol Pedro dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud y que tenemos que estar siempre añadiendo cosas en nuestras vidas, cualidades buenas, o tenemos que estar quitando, como dice Efesios, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, contienda, maledicencia. Tenemos que estar trabajando con eso. Tenemos que estar diciéndole al Señor que por su Santo Espíritu nos transforme y que el fruto del Espíritu del libro de Gálatas se esté manifestando en nuestras vidas y en nuestras acciones. El doctor Warren Wiersbe, en un comentario del libro de Gálatas, él da una teoría que me gusta mucho. Él dice que de las 9 características que tiene el fruto del Espíritu, ¿ustedes las recuerdan? ¿Cuáles son? La primera es amor, gozo, paz. Él dice que esas 3 nos ayudan a tener una buena relación con Dios. ¿Y cuáles son las otras 3? Amor, gozo y paz. Paciencia, benignidad y bondad. Él dice que esas 3 nos ayudan a tener una buena relación con los demás. Y las otras 3, fe, mansedumbre y templanza, nos ayudan a tener una buena relación con nosotros mismos. Tiene sentido, tiene mucho sentido. Necesitamos tener esas cualidades en nuestras vidas que la proporciona la obediencia a la palabra de Dios, en la humildad, el reconocer nuestras faltas y debilidades, que a veces la esposa nos los va a decir, que a veces los hijos nos los van a decir, que a veces una prédica nos los va a decir, y tenemos que tener la humildad de decir, es cierto, yo soy así y voy a trabajar con esto. José, dice la palabra de Dios, era un hombre justo, un hombre que vivía en armonía con Dios, que era una garantía porque había ajustado su vida a los mandatos, a la obediencia a Dios, y eso se había personalizado de tal manera de que eso era como era definido José. No crea, hermanos, que de las miles de palabras que se utilizan en la Biblia, no hay una solita que no tenga un significado importante para nosotros. Y el Señor destaca aquí que él era, antes de todo, José su marido, como era justo.
En segundo lugar, ¿cuál es la segunda característica para nosotros poder guiar nuestra familia? Primero, un creyente salvado y transformado por Dios. El segundo, mire lo que dice en el versículo 19, la segunda parte. José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La segunda característica que encontramos en él es que un creyente que cuida, valora y protege a su esposa. ¿Sabe cuál era el deber de él? Denunciarla. ¿Sí lo sabe usted? Bíblicamente es lo correcto. Denunciarla, porque había fornicado. Él tenía que denunciarla, pero él la amaba. Y él lo que hizo fue protegerla, cuidarla. Él lo que hizo fue que no quiso infamarla, que no quiso ofenderla, que no quiso dañarla. Y nosotros los hombres, hermanos, hay tres tipos de violencia tipificadas: violencia verbal, violencia emocional y violencia física. Es raro encontrar a un creyente, un hombre, con violencia física. Pero nosotros, aún cristianos, somos muy expertos en violencia verbal y emocional con nuestras esposas. Cuando usted se retrae de su esposa y no le habla por un par de días y le trata con indiferencia o le responde con monosílabos, eso se llama violencia emocional. Cuando usted es duro al hablar, le insulta, le habla de una manera incorrecta, usted está usando violencia verbal. Y la Biblia dice en el libro de Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. ¿Sabe lo que significa la palabra áspero? Amargo al hablar. Ese es el sentido en esa palabra, en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento. Amargo al hablar. Y usted y yo tenemos que tener esas características. Son hombres, el trato y el cuidado a la esposa siempre en la Biblia son un reflejo de hombres espirituales que caminan con Dios, que viven para Dios. Y lo contrario lo encontramos en un hombre llamado Nabal. Usted ha leído en capítulo 25 del primer libro de Samuel, de Nabal. Dice la Biblia que era un hombre duro y de malas obras. Y llegó un momento que Dios le dio chance. Pero cuando su esposa vino y le dijo, mira, David venía a matarte, yo tomé frutos y se los llevé a él, y él se devolvió y dijo que bueno que Dios te habló a ti porque yo venía para no dejar con vida a nadie. Y se lo dijo a él. Primero, no se lo puedo decir en la noche porque estaba ebrio. Y era un judío, cristiano, creyente, estaba ebrio. Y eso fue lo que le dije anoche, ahorita, allá en el culto anterior. Pero el otro día, cuando se lo dijo, dice la Biblia que su corazón se quedó como una piedra. Y 10 días después, el Señor se lo llevó. Ya usted sabe lo que le va a pasar a usted dentro de 10 días si sigue con el corazón duro. Cuando le digo eso a las hermanas, si usted tiene un hombre que tiene un corazón duro y que es un corazón de piedra, como usted dice las cosas, no se preocupe, que de aquí a 10 días Dios se lo lleva. Algunas dicen, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi autor favorito, cuando murió, la esposa le preguntó por otras razones, no por su carácter, pero por otras razones. Le preguntaron, ¿usted lo extraña? Y ella dijo, no. A veces podemos ser muy buenos en la iglesia, pero si no lo somos con nuestra esposa, no lo somos. Porque cuando el Señor habla del hombre, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y usted sabe lo que hace pasar la iglesia a Cristo. Los sinsabores, los dolores de cabeza que esta iglesia aquí le causa a Cristo, que donde yo soy pastor y donde quiera que estamos, le causa a Cristo, y nuestro amado y precioso Señor Jesucristo
se queda allá de lado y nos ayuda. Mire, hay iglesias, de las 7 iglesias de Asia, con las que yo no permitiría que mis miembros se juntaran. Yo no permitiría que nadie fuera, yo no tendría relación para evitar contaminación con una iglesia como la de la Odisea. No, hermanos, nos invitaron ahí, pero esa iglesia, esto y esto y esto. Pero el Señor le escribe diciéndole que es su iglesia. Y la corrige, y la ayuda. Pero no la deja. Por eso dice la Biblia, los hombres que cuidan y valoran y protegen a sus esposas son hombres que se asemejan al cuidado de Cristo con su iglesia. Una hermana de la iglesia, yo le digo a los hermanos, antes del culto, yo no doy consejería. Después del culto del domingo, a veces yo me quedo ahí, me voy a una esquinita del salón y duro hasta las 3, 4 de la tarde. Primero va este, después va el otro, y después va la otra pareja y los aconsejo, o en la semana. Pero esta hermana, que yo quiero mucho, cuando comenzó el culto, yo me le acerqué, estábamos antes de cantar ahí, ya estábamos, el hermano que dirige estaba listo, vamos a cantar, hermanos. Ella vino y salió de su asiento y se me acercó y me dijo, pastor, me tuve que ir de mi casa porque mi esposo me amenazó y me dijo, hace tiempo que yo debí matarte. Hermanos, es un hombre, yo tengo 65 años. Es un hombre que me cargó a mí cuando yo era un niño en la iglesia, cuando yo nací. ¿Usted cree que de la boca de un hombre creyente debería salir una expresión de esa manera? De 66, 67, qué sé yo, años en el Señor. Yo me quedé frío. Yo tuve que orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a concentrarme en la predicación. Y estar cada día, en la semana, dime, ¿cómo estás? No estoy bien. ¿Dónde estás? En la casa de mi hija, tuve que ir. Y el día pasado le llamé, ¿dónde estás? Bueno, volví a mi casa y yo nervioso. Porque en mi país hay muchísima violencia matando hombres y mujeres, hasta en nuestra iglesia. Un día pasó con un tipo que había estado y no estado y que vivía en las drogas y lo hizo. Qué pena es, hermanos, cuando nosotros no cuidamos, protegemos a nuestras esposas. ¿No cree usted que ese versículo que está ahí, que ni lo menciona Lucas, ni lo menciona Marcos, ni lo menciona Juan, no cree que ese versículo está ahí solamente porque es para enseñarnos a nosotros que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, que tenemos que amar a nuestras esposas, así como nuestro Señor Jesucristo lo hace con su iglesia? Los hombres deben cuidar, como le dije, que la esposa se sienta valorada, que a veces solamente destacamos los aspectos negativos de ella. Para nuestras esposas es como que somos buenas para algunas cosas, pero nunca se lo decimos, pero sí le decimos cuando son malas en alguna cosa. En el libro de Proverbios 31 dice la palabra de Dios, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado y su marido también la alaba. No hay más algo, dice una escritora que yo le mencioné que se llama Virginia Satir, que ella trabaja mucho con lo que es la parte comunicacional entre el matrimonio. Ella dice que una de las cualidades que debe tener un buen esposo y una buena esposa es siempre estar llenándole el tanque emocional al otro. Y yo uso el término, ¿verdad?, de nuestro carro, que corremos un tiempo, una semana, depende del recorrido, y tenemos que echar gasolina para que siga funcionando. Y tenemos que echar gasolina para que siga funcionando. Ella dice, tú tienes que llenarle el tanque emocional a tu esposa o a tu esposo continuamente. Y no hay nada que ayude más a una esposa que cuando su marido la alaba. Yo recuerdo de alguien que se sentó a comer y mientras está comiendo le dice la esposa, ¿y qué de la comida? Me dicen, no, es que los frijoles no te quedaron muy bien hoy. Ella le dijo, puede ser,
Pero ahí yo te puse 5 cosas. Te la comiste. ¿Qué tú dices del arroz? ¿Qué tú dices de la carne, de la ensalada, del postre? No, todo estuvo bien, pero los frijoles no estuvieron bien. No sé si me entiendes. Sí. Me encontré en el colegio con una mamá. Me encontré con el colegio con una mamá leyéndole el cartón de notas a su hijo. Y la vi, que el niño con la cabeza bajada, y ella... Yo me acerqué, así, disimuladamente, me puse al lado, pero mirando para otro lado, y la oía, como le reclamaba al hijo. Y le dije, buenas tardes, buenos días. Oh, pastor, ¿cómo está usted? Bien. ¿Usted me permite el cartón de notas de sus hijos? Sí, téngalo. Ese muchacho, yo pagando este colegio, y mira como las notas que saca. Yo comencé a leer el cartón de notas. Le dije, mijo, ¿cómo te llamas? Ah, sí, aquí veo que te llamas Juan Pérez, whatever el nombre que tenga. Juan Pérez. Oh, Juan. Juan, te felicito porque sacaste 92 en lengua española. Y él una vez levantó la cabeza. ¿Sabes que te gusta eso? Quizás un día cuando tome un test para ir a la universidad, puede ser que tu orientación sea esas áreas. Y le dije, y te felicito porque sacaste 89 en sociales. ¿Te gusta la historia? Y digo, sí, mucho, pastor. Yo siempre explico bien las clases de historia, saco buenas notas. Y le dije, te felicito en conducta, tienes 100. La profesora nunca te da mala atención, nunca te corrige. No, pastor, yo me comporto bien. Qué bueno, hijo, síguelo haciendo así. En deporte tiene 95. ¿Qué deporte que más te gusta? Me dice él, bueno, me gusta mucho el básquetbol. Yo jugaba mucho básquetbol. Mira, a ver, si tú crees eso como quieras, si desarrollas habilidades, puede ser. Y la mamá me miraba así, y entonces el niño levantó la cabeza, y la mamá la bajó. Y después le dije, te felicito, Juan, que tienes 74 en matemáticas. Dice ella, ¿usted lo está felicitando porque sacó 74 en matemáticas? Claro, el mes pasado sacó 69, va progresando. Oh, volvió a bajar la cabeza. Le dije, perdóneme, pero así que se lee el cartón de nota a los hijos. Pero así somos, hermanos, todos, injustos con nuestros hijos, con nuestras esposas y con medio mundo. Me voy de esta iglesia. ¿Y por qué te vas de la iglesia? Es que no me gusta que a veces el pastor predica y él dice que son 50 minutos y a veces él predica. Sí, pero tú has crecido, te has edificado. He visto a tanta gente dejando su iglesia por disparates, hermano. Y no se enfocan en todo lo que han recibido, las bendiciones que son, y esto, y aquello, y lo otro. Nosotros tradicionalmente, pues teníamos piano en la iglesia. Mi hijo puso una escuela de música y enseñó a tocar violín, él toca el piano, a tocar el violín, trajo profesores de trompeta, trajo profesores de percusión, y tenemos nuestra pequeña orquestica ahí, con violines, flautas, guitarra, y después la música tiene que tener algo de percusión para el ritmo, y trajimos algo de percusión, como tienen ustedes. Un hermano me dijo, no vuelvo a la iglesia porque me molesta cuando tum, tum y tum, tum, tum. Y yo le dije, tú sabes que yo soy tu pastor. Hay tantas cosas en tu vida que deberían molestarte. Por respeto no le dije. Y una de ellas es que tú tienes un vicio con la pornografía. Eso debe sonarte peor en tu mente que el sonido armonioso que tocan los hermanos de la iglesia. Porque cuando alguien suele acusar mucho a alguien, tiene que saber que está ocultando algún pecado personal. Seguimos, hermanos. Los hombres que se asemejan a Cristo cuidan a sus esposas. Los hombres que aman y valoran a sus esposas expresan alabanzas por las cosas buenas. Los hombres espirituales siempre le van a dar un buen trato en todo el sentido a sus esposas. Y vosotros maridos, dice 1 de Pedro 3:7,
Igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pocas veces he encontrado en la Biblia de alguna conducta de un hombre que Dios diga que eso te va a hacer un estorbo en tus oraciones. Y la única manera que de una forma tan categórica lo dice es cuando Dios ve cómo tú tratas a tu esposa. Quizás por eso tu vida de oración es tan débil. Porque el Espíritu Santo se contrita, se apaga y no te ayuda a orar, como dice la Biblia en Romanos 8, porque ves el trato que tú tienes con tu esposo, con tu esposa. De manera, hermanos, que la masculinidad, como hemos dicho en estos dos aspectos, primero es un creyente salvado y transformado por el Señor. Es un creyente que cuida y valora y protege a su esposa. Pero también mire lo que dice en el Mateo 1:24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En tercer lugar, es un creyente que decide todo por revelación divina. Por revelación. Ahora, quiero que usted entienda, porque una vez usé ese término y un pastor me dijo, no use ese término de revelación. Y yo le dije, ¿por qué? Bueno, porque revelación es un término que se utiliza para lo que es el proceso de la Biblia. Primero, Dios, dice la Escritura, revela una verdad al hombre, al escritor. Esa es revelación. La segunda es inspiración, y es que el Señor cuida que lo que ese hombre va a escribir fuera exactamente lo que Dios quería que escribiera. Y luego viene lo que es la iluminación, que es la capacidad que Dios le da al que lee la Biblia para que lo entienda. Y luego también viene lo que se llama la preservación, que es como Dios ha preservado su vida. Esos son elementos de lo que es la doctrina de la Biblia, que yo enseño en nuestro seminario. Son los 4 de los elementos más importantes. Entonces ellos dicen, cuando tú usas el término revelación, se refiere a algo que está con los escritos bíblicos. Y le digo, no. Hay diferentes palabras, y hay una palabra que se refiere a cuando Dios da a conocer algo a alguien. Por ejemplo, cuando Pedro dijo, no te lo reveló, Dios le dijo a Pedro, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es cuando Dios da a conocer también su voluntad. Usted puede llamarle de otro término, pero a mí me gusta esto, porque yo creo, hermanos, que el creyente que ora y le pide a Dios, no toma decisiones por su razón, ni por las circunstancias, sino que ora constantemente a Dios, y Dios le da a conocer lo que Él tiene que hacer. Bueno, vamos a comprar una casa. Ay, sí, allí hay una muy buena que están vendiendo, vamos a comprarla. Yo creo firmemente, hermanos, que toda decisión que toma un hombre en su familia tiene que ser tomada cuando Dios le muestre, si quiero usar el término, no revelación, cuando Dios le muestre su voluntad. Nosotros tenemos que ser autodependientes de Dios en nuestras decisiones. Aunque somos los hombres, somos las cabezas. Primera de Corintios, cuando habla acerca de del orden, él dice lo siguiente, pero quiero que sepáis que Cristo, oiga bien, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón cabeza de la mujer. O sea, antes de nosotros ser cabeza de la mujer, nosotros tenemos que estar sujetos a la cabeza nuestra, que es el Señor Jesucristo. Entonces yo no tomo ninguna decisión, por pequeña, mediana o grande que sea, que yo no esté 100% seguro que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y le puedo dar muchísimos ejemplos, pero he aprendido eso, porque a lo largo de la Biblia lo encontramos. El libro de Génesis 26 dice la Biblia que hubo una hambre en el tiempo, una gran hambre en el tiempo de Isaac. Y ya usted sabe que cuando hubo hambre en el tiempo de su papá, este buen siervo de Dios, Abraham, lo resolvió de una manera incorrecta. ¿Sí recuerdan eso? Primero se fue a Egipto,
Y en Egipto dijo que su esposa era su hermana y por poco se queda con ella Abimelech. Luego, el faraón. En segundo lugar vino otra gran hambre y él descendió a donde Abimelech y por poco los de Abimelech se quedan con su mujer. Y en el libro de Génesis 26 llegó el hambre y le dijo Dios a Isaac, no descienda. En otras palabras, no quiso decirle, no haga como tu papá. Pero así mismo le dijo, no descienda, quédate aquí. Y dice la Biblia que él se quedó. Entonces, hermanos, toda decisión que vamos a tomar, dónde nos vamos a mudar, el trabajo que vamos a adquirir, el carro que vamos a comprar, las inversiones que vamos a hacer, el uso de nuestro dinero, todo, absolutamente todo. Usted y yo tenemos que ser hombres de oración. Le digamos al Señor, muéstrame, revélame, enséñame qué yo debo hacer y no se mueva hasta que Dios no se lo diga. Y eso fue algo que siempre sucedió. Eso fue algo que siempre sucedió en la vida de José. Si usted mira más adelante, cuando iba Herodes a matar a los niños, Dios le dijo, vete a Egipto. Y cuando Herodes se murió, le dijo, ya regresa de Egipto. O sea, siempre había eso. Cada decisión que él iba a tomar por su familia, él lo hacía así. Y tengo un último ejemplo, y es de Nehemías. Usted sabe que Nehemías fue el que dejó su trabajo secular con el rey y se fue a reconstruir los muros. Y cuando él llegó, dice en Nehemías, el capítulo 2, versículo 12, que él dice que él no le dijo a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón. Pero lo que él estaba haciendo fue prosperado, no porque era un deseo bueno para su pueblo, sino porque fue Dios en su misericordia que lo puso en su corazón. Termino con esto, capítulo 2, versículo Lucas 2, 41. Lucas 2, 41. Lucas 2, 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. En cuarto lugar, el liderazgo masculino incluye a un creyente que está presente continuamente en la vida de sus hijos, como una influencia dominadora, una influencia formadora, creando vínculos, y sobre todo los vínculos espirituales. En el libro de Lucas 2:16, presente dice la palabra de Dios aquí en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. 2:16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. O sea, no encontraron a María, encontraron a José y María. Siempre presente. Otros evangelistas no lo hacen, pero recuérdese que Lucas era médico, y los médicos no iba la gente a sus consultorios. Los médicos de antes, el médico iba a la casa. Lo que hoy en día se está tratando de hacer, que se llaman médicos de familia. Iban a la casa. Y Lucas utiliza mucho el término de casas, más que los otros evangelistas. Y él se enfoca mucho en eso. Y él siempre presenta a José en la vida de su familia. Allí estaba José, presente también en la formación espiritual de su familia, lo que acabamos de leer, que los llevaba siempre al templo. En Mateo 13:51, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Estamos hablando de que él también estuvo presente en la crianza y en la formación de sus hijos. Por eso a Cristo lo conocían como el hijo del carpintero. Y eso se supone que fue un oficio que aprendió el Señor. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Dice Juan 6:42. Pero también estuvo presente en el ministerio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Dice en Lucas el capítulo 4, versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, oiga bien, ¿no es este el hijo de José? Es un padre presente continuamente con su familia. No tengo el tiempo para explicarle todo eso, pero yo creo que usted lo entiende. Siempre estuvo presente. Siempre fue conocido Jesús a través de José. Esa era la referencia. José, José. Los católicos no quieren poner a María, María, María. Pero en la Biblia se menciona más a José que a María. Mucho más. Porque del papá es que depende la dirección y la formación de los hijos. Por eso, hermanos, el liderazgo masculino no comienza con el liderazgo nuestro en la familia. Comienza con el liderazgo de Dios en nuestras vidas. Por eso fue que dijimos que la primera característica es un hombre salvado y transformado por el Señor. En segundo lugar, es un hombre que cuida, ama, protege y valora siempre a su esposa. En tercer lugar, es un hombre que no toma decisiones con respecto a su familia que no sean bajo la guianza, la revelación, el conocimiento de Dios. Y en cuarto lugar, es un hombre que está presente con su familia desde el momento en que sus hijos nacen hasta el momento que son ellos adultos, como dice la Biblia, que ellos identificaban a Cristo como el hijo de José. Hágase la pregunta: ¿es usted un hombre en su casa o es un macho en su casa? Porque es el pecado que nos ha hecho machos. Nunca la Biblia se refiere al hombre como macho. Es más, mi teoría es: Dios nos hizo hombre, el pecado nos hizo macho y Cristo nos hace varones de Dios. Amén. Por eso que en el Nuevo Testamento dice: portaos varonilmente. Y en el Antiguo Testamento Elías era conocido como un varón de Dios. Y Cristo es conocido como varón de Dios, experimentado en quebranto. ¿Es usted un macho? El hombre que las cosas se hacen como yo diga. ¿O usted es un hombre conocido porque las cosas se hacen a través de ti y de mí, como Dios dice? Su marido, tu esposa se sienta segura, confiada, sus hijos también, viendo a papá caminar en obediencia a Dios y no imponer su voluntad, sino imponer la voluntad de Dios. Padre bueno, te damos infinitas gracias, porque si fallamos en nuestro rol y liderazgo masculino en el hogar, no es por culpa tuya ni de tu palabra, sino por nuestra insensatez, dureza, por nuestra mala manera de vivir fuera de tu voluntad. Ayúdame a mí, ayuda a cada uno de nosotros los hombres para ser esos hombres que Dios quiere que seamos en nuestra relación contigo, con nuestras esposas y nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.